Vamos a conversar con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Delegado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Hola. Perdón, gusto saludarte. ¿Cómo está? Hola, Delegado Muy bien, Durán. buenos días. Buenos días. Sí. Nosotros conversamos hace no muchas semanas atrás y fue también coincidente o justo después de esa ola de homicidios que tuvimos un fin de semana, que también fue un fin de semana que tuvo un interferiado, fue un fin de semana largo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Fueron 17, 18 Sí. casos. Ahora acabamos de sumar 11 crímenes en menos de una semana y con una cierta polémica que, más allá de si tiene o no tiene razón, de lo que ya se haya dicho o desdicho, a lo que refirió en el fondo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dejó ahí dando vuelta algunas cuestiones que son interesantes de recoger. Ella aludía a esta idea de las mesas de trabajo y que más que mesa lo que necesitamos es acción, finalmente. Yo creo que eso es un poquitito lo que queda dando vuelta, y es un tema que ratificó acá la presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao, sentada con nosotros. Cuando se alega o eventualmente se critica una falta de liderazgo o de acción, es porque probablemente la gente está esperando cuestiones más concretas. ¿Usted ya lleva cuánto en el cargo? Corríjame para no equivocarme, o dígame usted para no equivocarme. No sé bien, pero como Ya 2 perdió la meses. cuenta y es poco. Como 2 meses. Sí. Ya, como 2 meses, y le han tocado Un poco menos. y le ha tocado hacerse cargo de esta ola de crímenes, ¿verdad? Que han sacudido fines de semana largo. ¿Qué cuestiones concretas, qué cuentas concretas podemos sacar del trabajo que se hizo de manera reactiva cuando tuvimos ese fin de semana con 18 crímenes? Sí, una reflexión muy breve. Primero, yo comparto que en materia de seguridad no podemos tener reunionitis. O sea, aquí no se trata de ponerse a reflexionar interminablemente. Ahora, el despliegue operativo, la capacidad de coordinación de las instituciones, etcétera, obviamente requiere ciertos espacios de coordinación, y en ese sentido yo por lo menos quiero reivindicar la mesa jurídico-policial que se hace en todas las comunas de la región y que nos ha permitido sentar en una misma mesa a la PDI, a Carabineros, a la Fiscalía y al municipio, definir prioridades concretas e intervenir en los territorios. Y, por supuesto, las malas noticias son siempre muy destacadas, pero lo cierto es que también eso nos permite, por ejemplo, desactivar bandas. Hemos tenido éxitos muy importantes, como hace pocos días la banda de los pulpos. Estuve ayer o antes de ayer con la PDI dando cuenta de una banda interregional muy importante que permitió incautar drogas, armas, dinero en efectivo, congelamiento de cuentas, de manera que esto es parte de un esfuerzo de coordinación entre las instituciones. Y en materia práctica, en estos mes y medio y un poquito más, bueno, lo primero quiero recordar, nosotros tenemos hoy, en la calle, 1.700 carabineros en funciones operativas que hace 2 meses no estaban. Y eso es un esfuerzo concreto de despliegue, de incremento de la capacidad policial y de despliegue en el territorio. Lo segundo es que hemos estado haciendo rondas policiales focalizadas, esto es, destinadas a abordar fenómenos delictuales, incivilidades en algunos territorios específicos, y rondas policiales masivas. Hemos hecho, desde que estoy yo, 2, la última incluso con presencia del presidente de la República en terreno, dando el puntapié, digamos, a la salida no solo de las policías, sino también de todos los servicios públicos regionales que tienen capacidad de fiscalización para desplegarse en el territorio. Y quiero decir que solo esa noche, la masiva, hubo 200 detenidos, 100 por orden de detención pendiente, incautación de armas y drogas. De manera que ahí hay un esfuerzo concreto, operativo, de despliegue en el territorio. Y finalmente, quiero decir que también hay un esfuerzo muy importante en, primero, dar con los responsables de hechos violentos y de homicidios. Solo quiero contar que causó mucha conmoción, por ejemplo, el crimen en el marco de una disputa entre bandas, presumiblemente, del homicidio de una persona en La Vega. Bueno, está detenido el responsable desde hace 3, 4 días en el marco de una exitosa investigación que se lleva adelante, de manera que también había un esfuerzo vía fortalecimiento de la Fiscalía y de las brigadas ECO para que no haya impunidad. Y lo último es desbaratar las bandas criminales, y obviamente estos son fenómenos más complejos, de más
mediano-largo plazo. La banda que desbaratamos hace pocos días, que estoy contando, interregional, 20 veintitantos detenidos, 40 en total de esta organización criminal, fue parte de una investigación de 8 meses, de manera que hay que trabajar en todas las capas: despliegue policial, control y fiscalización, terminar con la impunidad y desbaratar bandas criminales, todo esto en el marco de una estrategia nacional y regional contra el crimen organizado. Delegado, déjeme preguntarle algo que parece muy obvio, pero yo no lo voy a dar por obvio, así que prefiero preguntarle. ¿Por qué en fines de semana como los de la característica de este y el anterior, que son más bien largos, se produce este incremento tan ostensible en la cantidad de homicidios? ¿Qué tienen detectado allí y qué hay como elementos en común que provocan este tipo de fenómeno? Porque una vez que uno los detecta, por lo tanto sabe mejor cómo combatirlos, me imagino, ¿no? Sí, hay dos elementos. Si uno analiza la mayoría, aquí quiero ser cuidadoso porque por supuesto siempre pueden haber casos particulares distintos, pero en la mayoría de los casos se trata, presumiblemente, porque siempre esto tiene que ser determinado por la investigación, presumiblemente de disputas entre grupos, entre organizaciones o entre personas relacionadas con bandas delictuales. Si uno analiza los 2 fines de semana largo con interferiado, en ambos hay, creo yo, primero, está a la vista un alto nivel de consumo de alcohol y drogas. De hecho, en el caso de Lampa y en varios otros casos de estos que estamos señalando, se desarrollaron en el marco de, comillas, fiestas, encuentros de grupos organizados o de personas vinculadas a hechos delictuales que terminan en hechos de violencia y terminan usando armas de fuego y terminan con homicidio. De manera que ahí hay un elemento. Y el otro es que presumiblemente en fines de semana largo, etcétera, también es una ocasión propicia para reorganizar, para reordenar la disposición de algunos de estos grupos criminales. Por eso muchas veces estas disputas territoriales se producen en estas fechas y también, por supuesto, hemos visto varios casos en que se trataría más bien de ajustes de cuenta y presumiblemente entonces también se utilizan estas festividades con ese propósito. Por ello, quiero recordar el fin de semana más complejo en que tuvimos los episodios de Quilicura y Lampa. Primero, en el mismo momento hubo una fuerte presencia, un fuerte despliegue policial que, entre otras cosas, permitió varios detenidos en ambos casos. Y adicionalmente, en este fin de semana que recién pasó, tuvimos un fuerte despliegue preventivo de las policías con el propósito precisamente de dar una señal de la presencia del Estado en todo el territorio. Y lo que hemos visto es que incluso algunos de los homicidios han sido intramuros entre personas vinculadas entre sí, razón por la cual estos elementos que yo digo son probablemente los más cercanos a la realidad y por supuesto se está trabajando en eso y ahí es muy importante las pericias, la investigación con el propósito de conocer también los móviles y las personas que están involucradas en organizaciones mayores. Ya, déjeme preguntarle entonces, precisamente después de hacer este diagnóstico, yo sé que es muy somero y resumido en una conversación de entrevista, ¿no? Pero a partir de esos elementos, ¿qué se está trabajando para evitar, por ejemplo, que se vuelva a repetir y replicar una cuestión como esta en el próximo fin de semana largo, que es un fin de semana extenso? Sí, se está trabajando activamente también. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayer precisamente tuvo una reunión de coordinación a nivel nacional para establecer una planificación que incluye, por supuesto, en primer lugar, como siempre, una muy importante presencia policial en el territorio, un fuerte despliegue en todos y cada uno de los puntos del país. En mi caso de la región, esto ahora tiene una bajada regional inmediata con el propósito de identificar todos los lugares que van a tener reforzamiento especial.
con el propósito de fortalecer el patrullaje, incrementar la cantidad de policías en la calle, y también hay una labor preventiva que estamos haciendo con mucha fuerza de procurar identificar lugares donde hay mayor número de armas de fuego, y estamos en un esfuerzo de incautar armas de fuego. Todas las semanas se produce una incautación muy importante de armas de fuego, de manera que estamos identificando la mayor cantidad de lugares de mayor fuente de conflicto, y por supuesto desplegando a las policías, a los servicios públicos regionales, trabajando con los municipios, por ejemplo, para identificar lugares donde van a haber fondas, eventos masivos que pueden ser fuente de conflicto, identificar, por ejemplo, y monitorear situaciones como la que ocurrió en Lampa, en el sentido de parcelas donde pueden haber fiestas clandestinas. Vamos a procurar estar desplegados en todo, en este caso, en mi caso, en la región metropolitana, de manera preventiva, y por supuesto tiene que haber siempre un llamado muy importante al autocuidado, a la responsabilidad, ¿Delegado? sin perjuicio que estos hechos son de muchas veces de grupos más bien organizados. Quiero volver sobre Lampa en un minuto, pero antes déjeme preguntarle, porque usted mismo habla de la coordinación con los municipios, ese es un tema que hemos abordado en otros momentos, lo hicimos la vez pasada que usted vino a propósito de una conversación que habíamos tenido con el alcalde de Renca. Uno de esos homicidios había ocurrido justamente en Renca, y ayer también la alcaldesa Carolina Leitao daba cuenta de la falta de una mayor coordinación con la gran cantidad de información que manejan los municipios y que manejan los mismos vecinos, ¿verdad? Que se le va entregando a los municipios, y ella reclamaba, así como también había reclamado en su momento el alcalde Castro, que falta todavía que esa información fluya correctamente, porque ahí hay un montón de nombres, situaciones, ¿verdad? Que no parecen estar llegando a las manos que tienen que llegar. Sí, lo que pasa es que primero, yo creo que sí hay una coordinación muy importante con los municipios. Yo quiero recordar, una vez que asumí, creo que a los pocos días, me reuní con 48 de los 52 municipios de la región. Segundo, a partir de eso levantamos una matriz que permite que los alcaldes y alcaldesas, sus equipos de seguridad, nos reporten informaciones relevantes en materia de diagnóstico de lo que pasa en sus territorios, con foco, por supuesto, en los hechos más críticos. Lo tercero es que hacemos dos cosas que insisto, esto es bien importante, no se trata de reunirse por reunirse. Tenemos un espacio de trabajo de coordinación operativa, que son las mesas jurídico-policiales. Y quiero decir que de las 52 comunas, yo llevo un mes y medio, creo que ya he estado en 30 de ellas. Y adicionalmente tenemos los comités preventivos que nos permiten maximizar toda la oferta programática en materia de prevención. Y finalmente la unidad de acción y seguridad, que es esta unidad que se creó con el propósito justamente de coordinar información, análisis, inteligencia, entre otras cosas, permite ir allegando información de los municipios. Yo ayer estuve trabajando con las policías y el alcalde de Pudahuel, precisamente levantando información relevante. Estuvimos con el alcalde de Pirque, estuvimos ayer con el alcalde de San José de Maipo, estuvimos con el alcalde de Puente Alto, con Germán Codina, recorriendo las instalaciones de las 66 comisarías y precisamente viendo en el plano la situación de algunos sectores especialmente complejos donde estamos preparando intervenciones concretas. Entonces, yo doy estos ejemplos, acabo de mencionar solo 4 alcaldes con los que estuve ayer, en un esfuerzo maratónico de coordinación y de coordinación con alcance operativo. Ahora, parte de esta información no puede traducirse en una intervención policial inmediata, porque también hay parte de esa información que es parte de un esfuerzo de poco investigativo. Es decir, si hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía destinada a desbaratar una banda, aun cuando nosotros sabemos que probablemente hay una situación de tensión o conflicto, o hay tales o cuales personas en un sector, por supuesto hay que dar curso a esa investigación judicial que, como digo, de esa persecución penal, que, como digo, es muy importante para el desbaratamiento de bandas más complejas. Déjeme llevarlo al foco que queríamos hacer en Lampa. Usted mencionaba Lampa, que fue escena justamente de una de estas masacres que ocurrieron hace algunas semanas atrás, y aparece además Lampa también con un elevadísimo número de homicidios, destacada como una de las comunas donde más ocurren este tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Lampa que eventualmente no pasa en otros lugares? Sí, yo más que poner el foco en Lampa,
en el sentido que no quiero como No, si no es para estigmatizar, una pero es para entender, sí. porque tiene esa es una comuna que tiene particularidades, ¿verdad? Tiene una cuestión, Sí, una mezcla de ruralidad con cuestión urbana, tiene una lejanía, tiene acceso a las autopistas, exactamente. hay un montón de cuestiones que nos permiten entender un poquito cuál es la dinámica de lo que Sí. ahí pasa. Bueno, exactamente, usted lo ha dicho muy bien y la verdad es que por eso quería ampliar un poquito la mirada. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo adicionalmente es que en las comunas rurales particularmente, primero se ha ido estableciendo muchas veces la instalación de grupos vinculados al tráfico de drogas. Hemos tenido múltiples casos, quiero recordar, en Melipilla, en el propio Lampa, en fin, en distintas comunas de la periferia, de las zonas más rurales o semirurales, se ha ido consolidando fenómenos de este tipo. Segundo, están estos parcelazos, que ya lo estamos abordando como una categoría de intervención, porque efectivamente son lugares donde después del carrete prolongado, muchas veces en el centro de la ciudad, se desplazan estos grupos, estas organizaciones, que fue lo que ocurrió en Lampa, Ujú. a este, comillas, after, y que se tradujo en lo que todos sabemos. De manera que estamos también haciendo un monitoreo con los municipios y con las policías, levantamiento de información de lugares donde se producen estas fiestas clandestinas que pueden terminar en estas disputas, en estos crímenes entre organizaciones. Y, por supuesto, hay otros factores geográficos que usted señala, la propia distancia, el acceso a las autopistas, que son vías de llegada y de escape. Muchas veces en las zonas rurales se concentran también desarmadurías y lugares donde se produce la receptación de vehículos robados, de manera que la ruralidad ha ido mutando a fenómenos delictuales que requieren intervención especializada y por eso estamos trabajando mucho también, no solo con los municipios, muy especialmente con las policías de esta zona. Yo estuve en Padre Hurtado, hace pocos días atrás, en el marco de operativos que realizamos allí. Quiero recordar que en Talagante tuvimos una intervención en un campamento de terminar con unas viviendas que eran especies de viviendas de seguridad, donde habían organizaciones criminales. Es decir, estamos desplegándonos también en las comunas más apartadas con el propósito de fortalecer la presencia policial, la capacidad de organización del Estado y, por supuesto, coordinación con los municipios. Ahora, estas reuniones de coordinación, nosotros ayer conversamos con Carolina Laitao y esa conversación con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades nos plantea también una duda aquí. Ella decía que ha señalado en varias oportunidades cuestiones que son muy recurrentes en términos de la concreción de cierto tipo de delitos y que sin embargo Sí, en el combate a esos delitos no se está poniendo el suficiente ahínco. Y nos citaba como ejemplo lo que ocurre con las ferias que se instalan en Peñalolén y los famosos coleros, ¿no? Que en algunos pasajes que no tienen salida se venden hasta armas. Y que es sí. sabido que eso ocurre 2 veces a la semana y que sin embargo ahí no se está actuando como para poder combatirlo. Entonces le pregunto, desde el punto de vista de estas reuniones de coordinación, ¿cuánto de lo que plantean los alcaldes finalmente está siendo recogido por la autoridad? No usted necesariamente, pero sí por la autoridad Sí. competente para poder enfrentar una cuestión que ocurre a vista y paciencia de los vecinos de las comunas. Se recogen y se trabaja activamente en ello. Mire, le quiero contar que recién estaba contando el caso de Padre Hurtado. Lo que hicimos fue una fuerte intervención, precisamente en una feria muy importante, la Feria del Manzano, donde la cantidad de coleros es extraordinaria y donde había venta de medicamentos y cigarrillos. Lo quiero destacar por lo siguiente. Antiguamente usted intervenía en una feria Ujú. y incautaba el medicamento y la persona pasaba por comercio irregular, una falta. Hoy día identificamos medicamentos controlados, trabajamos coordinadamente con la Fiscalía y eso permite pasarlo por Ley 20.000, Ley de Drogas, la persona es detenida, pasada a control de detención y por supuesto las penas son mucho más altas. En el caso de los cigarrillos, lo que antes pasaba como comercio irregular, hoy día pasa por contrabando en una coordinación con el servicio de aduanas. Pongo un ejemplo muy concreto y este se ha estado ejecutando en múltiples lugares de manera permanente. Ayer, cuando estuve con el alcalde de Codina y la delegada presidencial de la provincia, estuvimos hablando precisamente de la intervención que se hizo de la misma naturaleza en Puente Alto. Y esto, que no ocurría antes, es porque hay una coordinación muy activa con el municipio, con las policías, en este caso carabineros, y también con la fiscalía. Cuando estuve con la fiscal Tania Cirón Valle, que hemos venido haciendo un trabajo extraordinario en esta materia, bueno,
usted ve cómo a partir de estos elementos tiene herramientas legales mucho más sofisticadas que permiten efectivamente poner tras la reja a personas que antes pasaban simplemente por comercio irregular. Y vamos a seguir en ese esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, quisiéramos intervenir la totalidad de las ferias de la región metropolitana simultáneamente, pero estoy contando solo 2 ejemplos de varios en los que hemos estado, estoy hablando solo en el último mes. Y este es un esfuerzo que estamos haciendo de manera permanente. Ahora, la alcaldesa Leitao tiene razón. Esta información la estamos levantando, estamos organizando operativos en esos lugares. La propia alcaldesa Leitao, hemos estado hablando y coordinando, por ejemplo, una zona donde confluye Ñuñoa, Macul, Peñalolén, donde se producían sistemáticamente encerronas. Hemos hecho un reforzamiento policial a través del patrullaje Enjambre. Es decir, la propia información que nos han entregado se ha ido traduciendo, por supuesto, en intervención policial y estamos en ese esfuerzo todos los días. Ya, y ese esfuerzo requiere más recursos, requiere... ¿Cuánto podría cambiar, por ejemplo, en el combate a esa delincuencia por un Ministerio de Seguridad? Porque hay quienes dicen que el problema del Ministerio de Seguridad es que le va a tomar un tiempo su instalación, ponerse en marcha, el aceitar la maquinaria, en el fondo, para que empiece a trabajar adecuadamente. Sí. Primero, recordar que nosotros tenemos una estrategia nacional contra el crimen organizado y yo creo que es muy importante que se desplieguen todos y cada uno de los componentes de esa estrategia de manera permanente y sistemática, y en la medida en que vamos desbaratando bandas, en la medida en que vamos incautando armas, en la medida en que estos ejemplos menores que cuento, pero que permiten no solo detener a una persona que está vendiendo algo, sino en la organización criminal que está detrás, etcétera, por supuesto vamos a ir teniendo cada vez más éxitos y hay que persistir en ese esfuerzo. Es un esfuerzo serio, es una política pública permanente. Desde el punto de vista de la institucionalidad, el Ministerio de Seguridad, por supuesto que es un aporte muy importante. Yo desde hace mucho tiempo, antes, ya siendo alcalde, señalaba la importancia del Ministerio de Seguridad Pública y en ese sentido, más allá de que por supuesto va a requerir un andamiaje, mientras tanto, por supuesto, el resto de las instituciones siguen funcionando con completa normalidad y a su máxima capacidad. Las policías, el Ministerio Público, etcétera. Bueno, el Ministerio va a permitir articular y sistematizar de una manera mucho más potente este esfuerzo nacional en materia de seguridad, esfuerzo en el que yo creo que debieran estar todos los sectores de la sociedad unidos con el propósito de tener un solo enemigo común, que es el crimen organizado y la delincuencia. Delegado, usted hablaba recién del desbaratamiento de una banda interregional. ¿Hay antecedentes de algún grado de interregionalidad en el caso Brinks? Le voy a ser muy sincero, esto es muy reciente, es materia de investigación y yo no me atrevería a afirmar algo así y preferiría que se siga desplegando la capacidad investigativa, por supuesto con mucha premura, antes de hacer un juicio de esa naturaleza. Pero en general lo que hemos visto, no quiero referirme a este caso en particular, pero en general lo que hemos visto es que efectivamente las organizaciones criminales van adquiriendo cada vez mayor complejidad y esto supone interregionalidad y requiere muchas veces, o sea, más que requiere, y se constituyen también en organizaciones interregionales y transnacionales. Además estamos hablando de la región de al lado, digamos, de la vecina de la región metropolitana, no de 4 regiones más allá. Por supuesto, y hemos visto además que incluso se han ido produciendo fenómenos delictuales en que delincuentes de una región se trasladan a la región contigua a producir los delitos, de manera que es muy razonable que eso sea así. En este caso en particular preferiría que culmine el proceso de investigación que está recién en curso, pero es muy razonable que haya coordinación interregional y quiero insistir, en muchos casos, no sé en este en particular, también hemos visto elementos de transnacionalidad y por eso esto requiere la colaboración de todos los órganos a nivel país y por supuesto en concordancia con el resto de los países, especialmente América Latina. Delegado, gracias por estar esta mañana con nosotros conversando aquí en Infinita. Que tenga buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.